Sean todos muy bienvenidos y es de gran gozo, de gran alegría y mucha bendición realmente compartir la palabra desde esta plataforma. Reciban la bienvenida a todos. Que sea el nombre de Dios en este momento glorificado. Sean todos muy bienvenidos y vamos a avanzar juntos, a avanzar juntos en esta caminata. Glorificado sea el Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a dar inicio, vamos a comenzar con una oración y vamos a dar inicio a este tiempo tan precioso que tenemos ahorita. Así es, mi hermana Angelita, estamos gozosos de poder ser participantes, de ser colaboradores junto con los apóstoles, ¿verdad?, para llevar este evangelio del reino a toda criatura. Así que para mí es un privilegio, como decía, que Dios me los bendiga grandemente, me los guarde y proteja de todo mal, ¿verdad? Y de paso, pues dar gracias a Dios para dar inicio en una oración a este servicio que vamos a tener ahora, esta disposición de compartir el evangelio, ¿verdad?, a toda criatura. Así es de que, Padre, que estás en gloria, Señor, te damos gracias una vez más, Señor, por la vida, por la oportunidad que nos da, Señor, de no solamente abarcar un país, sino llegar a todas las naciones, ¿verdad?, a través de tu palabra, Señor, a través de esta tecnología también, Señor, que hoy ha avanzado, Señor, y podamos abarcar aún más gente que pueda oír la palabra que salió de la boca de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, nos depositamos en tus manos para que tú, Señor, tomes control de todo lo que nosotros hagamos ahora y digamos acá, Señor. Esténse pendientes con sus Biblias en sus manos, Señor, cada uno de ellos, Padre, que puedan ellos ir corroborando todo lo que vamos diciendo aquí con las Sagradas Escrituras, Padre. En el nombre poderoso, que es sobre todo nombre, el nombre del Mesías ungido, Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, pastor, por esta oportunidad que nos das. Gracias que el Señor nos permite de compartir la palabra, ¿ya? Porque ya la palabra está escrita, ya la palabra fue dada para nosotros. Y bueno, yo creo que lo más importante es pedirle al Señor que sea Él confirmando toda palabra que salga de nuestra boca. Esperamos en el Señor, pues que la palabra en este momento pueda caer en tierra fértil, mis hermanos, que pueda dar frutos al 100% esta palabra. Así es que gloria al Señor, mis estimados. Así es que vamos a dar inicio en este momento con la palabra del Señor, con la enseñanza ya dada por el maestro. Nosotros nada más somos repetidores y la gloria y la honra sean para el Señor. El tema es persecuciones venideras y vamos a fijar la enseñanza en Mateo capítulo 10, versículo 16 al 25. Y dice de la siguiente manera. Mateo 10, 16 al 25 dice así, en el nombre de Cristo Jesús. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que hablará en vosotros. El hermano entregará a muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y el siervo como su señor. Y si el padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Amén. Alabado sea Dios, gloria al Señor por su palabra. Vamos entonces a navegar en la palabra. Vamos a hacer un poco de razonamiento, ¿verdad?
a lo que estamos leyendo, a ver si estamos entendiendo lo que hemos leído, y por eso nosotros queremos que ustedes se aseguren de tener sus Biblias en sus manos para verificar si todo lo que vamos diciendo es lo que Jesús enseñó acá. Primero, nosotros estamos viendo detalles, queremos ver detalles acá en las Sagradas Escrituras que nos van a ayudar a comprender aún mejor la palabra del Señor, a entenderla mejor, ¿ya? Entonces, y que no, pues, no nos dejemos llevar por otro viento de doctrina, ¿verdad? Así es de que vamos adelante y vamos a seguir viendo esto acá. Y dice aquí dice aquí que yo envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como la serpiente y sencillo como la paloma. Guardaos de los hombres, porque os entregarán al concilio y en sus sinagogas los azotarán. Proceso. Aquí vamos a tocar un punto de un proceso que Dios está tomando acá, que Jesús está hablando, enseñando, de que iban a llegar y ser azotados, que iban a sufrir, que iban a ser perseguidos. ¿Ya? Entonces estamos entendiendo el contexto de lo que viene diciendo la Escritura. Ahora, pero dentro de todo esto, nosotros queremos ir viendo acá, vamos a interactuar acá con mi ayuda idónea, ¿verdad? Para llevar a cabo esta misión, ¿verdad? Y queremos ver ese proceso que está haciendo aquí, que seréis llevados a los concilios y en su sinagoga seréis azotados. ¿Ya? Este es un concepto bien amplio, no solamente abarca a los discípulos acá, a los 12, sino en general a todos los creyentes que padecen persecución por causa del evangelio del reino, ¿verdad? Por causa del evangelio del reino. Así es de que queremos ver esto, cómo es esto, cómo es que sucederá esto. Y venimos viendo el proceso que Dios viene tomando, ¿verdad? Que hay una consecuencia. Amén, amén, así es. Cada obediencia trae consecuencias, ¿ya? Y vemos acá en los dos primeros versículos que leímos, que es del 16 al 18, donde nos dice de que iban a ser, dice, llevados ante los gobernantes y lo iban a azotar también. ¿Por qué? Para testimonio también de los gentiles. Hay consecuencias, pero a la misma vez hay bienaventuranzas. Somos bienaventurados, dice el Señor en su palabra. Sí. ¿Ya? Entonces, si leemos vamos a irnos a Mateo, ¿sí? Espérame un momentito, hermana, para que lleguemos aquí bien a esto acá, vamos a ir adelante. Como decía mi esposa, ¿verdad? Hay consecuencias por llevar este evangelio. No crea que todo es comida y bebida nada más. Hay sufrimiento, hay que padecer, hay que pagar un precio. Así como el Señor Jesús pagó el precio a dar su vida por nosotros para ser redimidos, para ser reconciliados con Dios a través de Él, entonces nosotros también tenemos que llevar el mismo proceso y pasar por las mismas cosas que pasaron los hermanos, ¿verdad? Los apóstoles. Entonces, aquí estamos viendo nosotros una consecuencia, pero en medio de todas esas consecuencias que estamos viendo acá, hay un propósito de Dios. El por qué ellos iban a ser azotados y por qué ellos iban a ser encarcelados y ser enviados a los gobernantes y a los reyes, no era simplemente porque los querían tener presos ahí nomás, simplemente era para llevar el evangelio del reino a los gobernantes, ¿ya? Y a los gentiles. Entonces miramos que hay un propósito en nuestra vida, hay un propósito. Por nuestro sufrimiento hay un propósito. Y es bien tremendo que tengamos en cuenta eso. Que no solamente es, que el dolor no lo quiero llevar, lo tenemos que llevar, porque querramos o no, siempre de una u otra manera vamos a tener dolores de espalda, dolores de artritis, dolores de aquí, siempre vamos a padecer. Pero aquí es por causa del evangelio. Es la diferencia. Lo que marca aquí es el evangelio. Es el que nos compromete a llevar. Y entre más conozcamos, más nos va a demandar el Señor. Así es de que, hermana, siga. Amén, pero lo más importante, hermano, es lo que dice en su palabra, ¿no? Como íbamos a leer en Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12, que dice,
bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Así que somos bienaventurados, dice la palabra del Señor. Gozaos, dice el versículo 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que hay un gran galardón, vale la pena luchar, vale la pena hacer algo por este precioso evangelio. Tendremos una gran recompensa, pero lo más importante, lo más lindo, hermanos, acá en esto es de que pues hay que servirle al Señor, no por esperar las grandes recompensas, sino por amor a su obra. Tenemos que apreciar el sacrificio, esa sangre que fue derramada, la tenemos que apreciar, tenemos que amarla, no porque lo que me puedan dar. Basta con que entremos al reino de los cielos, pero que sí, esa tiene que ser nuestra convicción. Amén, ¿no? Amén, hermana. Bien interesante el versículo 11, ¿verdad? De que estamos hablando ahí en Mateo 5, es de que bienaventurados cuando sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, ¿verdad? Ahora, a Jesús, ¿cuántas mentiras no le levantaron los fariseos? Los escribas, los intérpretes de la ley, ¿cuántas mentiras, de cuántas cosas no acusaron a Jesús? Cosas que Jesús nunca dijo. Pero ellos le decían, pero tú dices esto, pero tú te crees Dios, tú haces esto, porque Belcebú echa fuera demonios. Entonces, hermanos, por favor, miremos lo que estamos diciendo, que nosotros lo que nos tenemos que preocupar acá, que lo que digan de nosotros es mentira. Exacto. Y si es por el evangelio, es cuando dice allí, si es por el evangelio, entonces dice la palabra del Señor, el versículo ese, dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, hermano, estamos viendo nosotros que hay una retribución, hay un galardón que Dios nos va a dar al final de nuestro tiempo en el reino, cuando nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, y si ya hemos pasado, también ese mismo espíritu que mora en nosotros nos levantará el día de la resurrección. Así que esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe. Amén. Amén. Así es que algo muy importante, eso que nos dice acá el pastor, ¿no? De que tengamos muy en cuenta de que si vamos a sufrir, que sea realmente por el evangelio, ya, por el evangelio, si vamos a sufrir, ya, no por andar, a veces decimos, ay, estoy sufriendo, que creemos que sufrimos por el evangelio, pero no es por el evangelio, a lo mejor por meternos en la vida de mi hermano, por criticar a alguien, por hablar lo que no debo de hablar. Entonces, a veces se sufre, pero creemos que es por andar en el evangelio, pero es a veces por nuestras malas actitudes que nosotros venimos sufriendo. Así es que gloria a Dios por esa palabra, gloria a Dios porque el Señor pues fue bien exacto y Él acá realmente no estamos enseñando nosotros nada, que quede bien claro, estamos repitiendo lo que fue dicho por el Maestro, repitiendo, somos bienaventurados. Amén. Gloria al Señor. Bienaventurados sois, dice, cuando por mi causa, dijo Jesús, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ya, nosotros no, yo creo que cada uno de nosotros de alguna u otra manera hemos sido vituperados, hemos sido calumniados, nosotros acá en lo personal, calumniados de diferentes maneras. ¿Por qué? Para estropear el camino del Señor, para estropear, ya sea que nosotros tropezáramos o que el evangelio corriera, impedir, poner bozal. Y eso lo hemos padecido también nosotros en carne propia y todo sea para la gloria de Dios, especialmente acá el pastor. Ahora, el ministerio Dios se lo ha dado a él y cuando el ministerio es dado, hermanos, cuando esta obra, más adelante lo vamos a leer en Hechos, cuando la obra es de Dios, nadie la puede detener. Nadie.
Así es que gloria a Dios porque hemos sido vituperados, calumniados, en el caso del pastor acá, de diferentes maneras. Aquí hemos sufrido, hemos pasado, así como Moisés ha pasado 40 años en el desierto, así hemos pasado, pero yo creo que el tiempo de la redención ha llegado y el Señor está dando la oportunidad y mostrando este camino y este tipo de plataformas que el Señor está abriendo para que en el mundo entero corra la palabra. La palabra no va a estar presa, no está presa más. La palabra tiene que correr, el mundo la tiene que oír. Eso es bien importante lo que te vas a decir ahorita, porque verdaderamente la palabra es la luz que alumbra los ojos de nuestro entendimiento, ¿verdad? Y la luz resplandece en medio de las tinieblas. Aunque se le pueda poner lo que se le pueda poner encima, siempre alumbrará. Amén. Traducciones, malas traducciones de la Biblia, interpretaciones de la Biblia, la palabra no la pueden apagar. ¿Por qué? Porque esa palabra salió de la boca de Dios. ¿Ya? De la boca de Dios. Y cuando decimos la boca de Dios es porque Dios puso esas palabras en la boca de Jesús. Su ungido, su hijo, a quien él levantó de los muertos. Así es de que nosotros no tenemos por eso. Sí hemos ido, nos han querido poner bozal acá en Australia. Y en Australia, estamos hablando de Australia. Entonces, y aquí todavía, para aquí sí me dijeron que no volviera a levantar una obra. Me prohibían, ¿verdad? Entonces, hijos de Dios, ¿verdad? Pastores que no podía predicar ni establecer ninguna otra iglesia. Así es de, pero el tiempo nosotros tenemos que, en momentos de prueba, hermano, en momentos de lucha, pues uno se desanima. Al momento del golpe, uno el dolor, uno lo siente y somos seres humanos. Claro que sí. Estamos llenos de sentimientos, estamos llenos de emociones y todo eso pues nos afecta el caminar y el enderezarnos nosotros, pues nos va a costar, ¿verdad? Pero dice la escritura que 7 veces cae el justo, más de allí lo levanta. Pero no, en este caso no es la caída, sino las calumnias que se han hecho. Lo que le decía, solo podemos entender nosotros, ponernos a poner a pensar cómo se sentía Jesús cuando miraba que la gente no lo entendía. ¿Verdad? Que los fariseos no lo entendían, no lo intentaban y todos los sábados lo leían en las sinagogas, pero ellos no lo entendían. No se dieron cuenta que él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. No se dieron cuenta quienes hablaban de parte a través de Jesús. No pudieron distinguir, reconocer la voz de aquel que les dijo. De aquel creador. No se pudieron dar cuenta de eso. Entonces, así pasa muchas veces hoy en día, hermano, cuando nos encontramos con diferentes pruebas en la lucha, en cualquier situación, circunstancia que nos encontremos, tenemos una puerta. Si hemos fallado, hay un Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Perdona, Señor, mis ofensas, así como yo también perdono. Es una manera rápida, al momento, al instante que uno puede reconciliarse con Dios. ¿Por qué? Porque ya conocemos el camino. Amén. Gloria a Dios, amén, así es que mis hermanos, gloria al Señor para los que han sufrido afrenta por el evangelio, por Cristo Jesús, somos, dice, más que bienaventurados. Y si miramos aquí en la historia de los Hechos, capítulo 4, vemos acá a los discípulos que estaban sufriendo, que es Pedro y Juan, cuando estuvieron ante el concilio. Y estuvieron ante Gamaliel, este fariseo, conocedor de la ley, doctor de la ley, dice en su palabra que era venerado por todo el pueblo. Dice, y esto lo leemos en capítulo 5 de Hechos. Tenemos esta historia. 5, capítulo 5 de Hechos. ¿Ya? Vamos a leerlo desde el 41, de 40, mejor dicho. Dice así. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia
del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Así es que ellos fueron, dice, azotados, los tuvieron encarcelados, los azotaron, dice. Pero una cosa muy importante, pastor, lo que dice aquí en el versículo 38, lo que dijo Gamaliel, este doctor de la ley, dice en el versículo 38, ahora os digo, apartados de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Así es, bien importante, ¿verdad? Que estamos hablando de un hombre respetado, quien creo que fue el profesor de Pablo en la universidad en Jerusalén, en cuanto a la ley. Doctor, un hombre venerado y respetado por Israel. Y él dio un buen consejo sabio, ¿verdad? Porque él habla de un Teudas, de un Judas, de otros que trataron de hacer algo por el evangelio, por sus propias cuentas, y ellos murieron y también la gente que los seguía también se desaparecieron. Pero si esta obra de estos hombres que ellos están, déjenlo, que si es cosa de ellos, esto se desvanecerá. Pero si es de Dios, ustedes pueden ser encontrados luchando contra Dios. Y eso es lo que la gente a veces hoy en día no percata, no puede percibir aquello de lo que es santo. Y hoy lo hacen simplemente un negocio, ¿verdad? Lo hablan por hablar, pero sin conocimiento, sin conciencia de lo que están enseñando. Entonces es bien importante que nosotros nos demos cuenta de que aquí hubo por lo menos miramos un poquito de conciencia de este hombre. ¿Verdad? Un poquito de conciencia. Dicen, déjenos razonar, porque verdaderamente si esta cosa es de Dios, bueno, vamos a ser encontrados luchando contra Dios. Y bueno, y ellos después convinieron con Gamaliel, entonces lo llamaron y lo trajeron a azotar. Después de haberlo azotado, lo trajeron y le dijeron, bueno, váyanse, pero no hablen en el nombre de Jesús. No prediquen ese evangelio. Era la ley. Ellos quisieron seguir viviendo en la ley. Muchas personas quieren seguir viviendo en una religión y no cambiar sus vidas. Siguen siendo las mismas personas de antes. No quieren cambiar sus vidas porque esto es cómodo acá. Pues si es que el pastor es bueno, el pastor acá, el pastor allá. Y no se trata si el pastor. Aquí el pastor, la responsabilidad del pastor es de darles el pan sin levadura. Sin levadura. Para que ese pan que coman, que es la palabra de Dios, transforme nuestra vida, enderece lo torcido de nuestras vidas, que nos haga, que cree en nosotros una conciencia, que podamos arrepentirnos de nuestros pecados, y confesar nuestros pecados y apartarnos del pecado. Amén. Amén. Así que si la obra es de Dios, esa obra va a permanecer en nuestras vidas. Nosotros, cada uno de nosotros que ha nacido de nuevo, que se ha encontrado con Jesucristo, va a permanecer. Aunque el justo caiga, dice el Señor en su palabra, 7 veces puede caer el justo, pero aún de ahí el Señor lo va a levantar. Porque, como les digo, esto puede apegarse a la congregación, la obra en sí, como habla acá la Escritura, que si la obra era de Dios iba a permanecer, como puede ser también de manera individual o personal. Cuando hemos sido lavados y comprados por ese precio, grandísimo precio de sangre, entonces realmente usted, no estoy mandando que caigan, sino que si caemos, no nos vamos a quedar en el suelo, vamos a levantarnos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios que una vez estuvo en nuestras vidas, cuando venimos a la salvación, ese mismo Espíritu nos va a impulsar. Así es que gloria a Dios por su palabra, y vamos a ver ese espíritu de que Jesús nos hablaba, ese espíritu también que les estaba hablando a los discípulos. Dice así, el Espíritu del Padre hablaría por los discípulos. También vamos a leer más adelante, ahí en Juan capítulo 14, versículo 23 al 26, y dice así. Amén.
¿Algún versículo, mi hermano, que quieres que lea para compartirlo? No, estamos. Leímos Hechos 5:41, ahora vamos a leer Juan 14, 23 al 26, dice así, de la siguiente manera, en el nombre de Cristo Jesús. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os lo he dicho. Si es que él dice que iba a recordar todas las cosas, así como acabamos de leer a Pedro y Juan en el concilio. Ellos hablaron, si agarran la palabra del Señor, lean ustedes ahí en su tiempo, en casa, capítulo 5, todo cómo ellos contestaban, con qué serenidad, con qué seguridad y con aquella unción que estaba del Padre en ellos. Ese mismo espíritu que habitó en Jesucristo también iba a habitar en los discípulos. Estaba en ellos. Amén. Ese mismo espíritu, dice, obró en ellos. Así es que gloria a Dios por su palabra, hermanos, porque ese es un tesoro que nosotros tenemos y a veces no nos damos cuenta. A veces cuando vienen las tribulaciones, vienen las situaciones difíciles, como que se nos olvida. Y realmente pues somos carne, somos humanos, estamos llenos de imperfecciones, de debilidades, ya, pero como que de repente también se nos olvida que tenemos un poder tremendo en nosotros, que es el Espíritu Santo. Imagínense, es el mismo Espíritu que operó en Jesús. Exactamente el mismo Espíritu. Y en Juan... amén. Yo quería conversar acá, sí, compartir algo un poquito más atrás de ahí, el mismo capítulo 14 de Juan. El versículo 8 que dijo Felipe, le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Es para aclarar cosas que a veces nosotros nos llenamos de conceptos equivocados, ¿no? De lo que él estaba diciendo. Y por eso es bien importante que usted agarre su Biblia, vuelvo y repito, agarre su Biblia y vaya y lea. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras, oiga bien y ponga atención a esto. Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, él hace la obra. Felipe, entiende. Lo que tú estás viendo es una cosa y lo que estoy diciendo es otra cosa. Yo soy el ungido, yo soy el profeta, yo soy el hijo de Dios, pero yo no hablo de mi propia cuenta. No actúa. No actúa tampoco como él quiere. Él fue a cumplir la ley, a sujetarse a la ley, a cumplir lo que los israelitas no habían cumplido. Los doctores de la ley ni siquiera habían entendido, se habían apartado totalmente, habían violado la ley. Entonces, ¿qué pasa? Acá le dice, muéstranos al Padre. Entonces, bueno, aquí, créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, por la misma obra. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, aún mayores hará, porque yo voy al Padre, hablando de la resurrección de él. ¿Ya? Y qué importante, pastor, porque él como dice que las obras, su pueblo, sus discípulos, les está diciendo que la iban a hacer aún mayores. Mayores. Claro que sí. Porque vemos en la iglesia primitiva también cuántos milagros y vemos a un Pedro, dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y no solamente de la sombra, hermana, a veces llevaban las prendas de vestir
y oraban por las prendas y las personas eran sanadas. Eso era lo mayor de lo mayor entonces que Jesús nos hablaba, hermano. Exactamente, cosas que él no se vieron ahí o no están publicadas, porque como dijo él, no dice el apóstol Juan que no, si se escribiera en cada detalle de lo que Jesús hizo, no alcanzarían un libro en el mundo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, pero aún dijo Jesús, aún mayores cosas haré. ¿Y por qué se glorificaba? ¿Por qué se miraba a la gente de cuando miraba a un paralítico caminar? Cuando Jesús le dijo al paralítico, mira, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos, ¿para qué estaban allí? Para acusarlo. Pero la gente no miraba eso, la gente miraba otra cosa. Tenía otro ángulo que miraban. Oh, qué gran potestad le ha dado Dios a los hombres de perdonar pecados. ¿Verdad que sí? Qué tremendo, ¿verdad? Ese evangelio. Amén. Esa es la palabra de Dios en vivo que la estamos viendo acá a través de las escrituras y queremos que la gente, por favor, no se dejen engañar. Cuídese, hermano. Es mejor llevar la Biblia no solamente debajo del brazo, sino en su casa, escudriñarla, indagar, inquirir en el conocimiento de Dios, para que no seamos engañados. El tiempo de la persecución vendrá. Los apóstoles tuvieron persecuciones. La iglesia sí pasará persecución, sí pasará persecución. Que no nos den a tol con el dedo, como dicen algunos, ¿verdad? Que no nos den así, sino que seamos realistas, que aceptemos la verdad de que si es padecimiento, hay consecuencias y tenemos que estar preparados a enfrentar. Aún Pablo dijo, aunque diera mi vida para ser quemada, todavía no cancelo mi cuenta humanamente. Así es. Solamente aquel que murió, que cargó Dios, en quien Dios cargó el pecado de la humanidad, es con él que podemos y tenemos acceso a reconciliarnos con Dios. Por eso Dios lo hizo mediador de un mejor pacto. Gloria a Dios por ese manjar, pastor. Gloria a Dios por esa gran bendición que tenemos, por ese tesoro que tenemos en nuestras manos y por el Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Gloria al Señor, hermano, y confío en Dios que en cada uno de ustedes, en cada uno de los oyentes también ese Espíritu de Dios está. Y si está contristado, hermano, pídale al Señor y el Señor es fiel y justo y se lo va a dar, le va a dar la fuerza, le va a dar un refrescamiento, una llenura desde lo alto, hermano. Esto no es solo para algunos, los cuantos o solo para líderes. Esto es para todos, hermano, para todo el que invocare el nombre del Señor. Para todo ese, en cualquier parte del mundo que nos estén oyendo, hermano. Hermano, y siempre tengamos en cuenta, ¿verdad?, de que a veces cuando nosotros estamos atribulados, queremos que las cosas se nos solucionen rápido. Y queremos que esto, pues como yo creo, pues es la fe que me ha enseñado que esto, Señor, en el nombre de Jesús te ordeno que sea así. No, esa no es la palabra que nos ha enseñado Jesús. ¿Ya? Siempre Dios, pastor, siempre Jesús, ¿sí? No podemos venir a ordenar a Jesús que es lo que tiene que hacer y ahora, que sea ya, ahora. No, de ninguna manera. ¿Cómo vas a creer vos eso? Eso es una blasfemia, porque eso es como que estemos agarrando a Jesús como un mop, un trapo de limpieza, que estamos limpiando. Yo lo hago porque yo tengo la autoridad y Jesús, este es el trapito, aquí vamos a limpiar aquí, ahora. No. ¿Quién soy yo para ordenarle a Dios lo que tiene que hacer? A través de Jesús. A través de Jesús. Aunque sea a través de Jesús, no puedo yo ordenarle. Porque yo no puedo ser mayor que mi maestro. Más adelante, pastor, vamos a leer eso. Está interesante, está muy importante. Bueno, no nos vamos a adelantar. No vamos a adelantarnos. Gloria al Señor. Ahora, hermano, para dar más palabras, porque es palabra la que estamos dando acá. Gloria sea al Eterno. Vamos a leer en San Juan, capítulo 12. San Juan, capítulo 12. Vamos a agarrar unos cuantos versículos y vámonos al versículo 44. Juan, capítulo 12, versículo 44, dice de la siguiente manera. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Versículo 49 dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Eso se llama sujeción. Total. Dependencia total de Dios. Y es por eso que yo les decía a los hermanos, no se preocupen cuando tengan diversas pruebas y que no se les va el problema o que no se solucione el problema.
espere que todavía están en el horno. Ustedes tienen que dar el template completo para que Dios nos pueda poner en el yunque. Como la herrería. Como la herrería. En el yunque de Dios, para que Dios moldee nuestra vida de acuerdo a su palabra, no la palabra del pastor, porque lo que nosotros hacemos acá es repetir lo que el maestro dijo. Es la palabra de Dios la que cambia, transforma, santifica, purifica, guía, alumbra, Amén. fortaleza. Así es de que es Él. ¿Ya? Esa palabra que Él habló es la que nos ha reconciliado. El que cree en mí, no cree en mí, cree en el que me envió. Así el es. Padre de gloria. Amén. Así es de que eso es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Agarrar un versículo fuera del contexto y armar un sermón, sí se puede, hermano. Lo podemos hacer. Pero el punto es que estamos hablando fuera del contexto. Estamos llevando un tema que ya está, pues, hecho. Y comparamos con la concordancia de la Biblia y decimos esto es así, así, así. La enseñanza que Jesús dio no fue así. Ustedes están viendo lo que estamos leyendo y miramos viendo. Sí hay códigos, le llaman códigos en la escritura que nos refieren al Antiguo Testamento, a la ley, que nos recibe, lo llevan a la historia. Eso es importantísimo. Por eso nosotros tenemos que hablar y ver, escudriñar la historia de la humanidad. Tenemos que estudiar la ley. ¿Por qué? No porque vivamos bajo la ley, sino para conocer a dónde tropezaron los israelitas. ¿Qué es lo que hicieron? Y nos vemos que no lo encontramos porque según ellos es incorrecto. Pero Jesús les dijo, en vuestros pecados moriréis. En vuestros pecados moriréis. El que es pecador, esclavo es del pecado. Mas si el Hijo los libertare, verdaderamente seréis libres. Así es de que ellos no creyeron, lo rechazaron. Entonces, ahí está usted. A los gentiles nos llegó la gracia. A aquellos que estamos ahí, pues que no éramos tomados en cuenta, ahí lo vamos a leer, como decía mi esposa ahora más adelante. Vamos a ver qué alegría, qué gozo, qué tremendo llegar el evangelio y llevarlo. 12 hombres que fueron así, hablando de ellos, ¿verdad? De los 12. No hablamos de aquellos que habían preparado el territorio antes de ellos, aquellos 70 que había enviado, 72. Así es, gloria a Dios. Ya, así es de que no se preocupen, hermanos, por todo lo que pase, aguantemos y esperemos el nombre de Dios. Así es. Ya, esperemos en el nombre de Dios hasta que nosotros demos el temple, entonces Dios nos pueda poner en el yunque y nos pueda moldar a su manera y entonces ya saldremos capacitados. Ya pasamos ya tuvimos esa experiencia. Ajá, amén. Entonces, ya hemos llegado a esa experiencia y vamos madurando. En cada caída, en cada tropiezo, es una lección que Dios nos quiere dar. Así es de que, hermanos, no se aflijan, sigan adelante, permanezcan. Aunque estén en los niveles muy bajos espirituales, vaya, hermano, haga un sacrificio, obligue la carne no quiere ir, no quiere obedecer. Vamos, hermano, al servicio, vamos a estudiar la Biblia. Si no quiere ir a la iglesia, pues sí, la relación es personal ahora. Usted puede estar en su casa y leer la Biblia y tener una buena relación con Dios, mejor que la que puede tener en la iglesia. Pero no le recomiendo eso, porque el amor entre los hermanos, pues nos ayudamos, la experiencia, nos contamos los testimonios, compartimos y tenemos comunión nosotros con nosotros. Tenemos que congregarnos definitivamente. Tenemos que congregarnos. Entonces, pero para mantener una relación con Dios, pues no se necesita también solamente que ir a la iglesia para tener esa relación. Para empezar, así es. 24/7 tiene que ser. Exactamente. Entonces, tenemos que estar las 24/7. ¿verdad? Así es de que nosotros tenemos que tener esa relación en alabanza, en oración, en ayuno, ya en lectura, ¿me entiende?
así vamos. Así que, hermana Angelita, continúe ahí. Bueno, así como lo decía pues el Señor Jesús aquí, el mandamiento que dice de que su mandamiento es vida eterna, con versículo que acabamos de leer en San Juan, volvemos a la palabra, San Juan capítulo 12, versículo 50 dice, y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Así es que es una enseñanza que Jesús está dando a sus discípulos. En otras palabras, ustedes también tienen que hacer lo mismo. Ustedes tienen que hablar de acuerdo a lo que yo les he enseñado y de acuerdo a lo que han oído del Padre desde tiempos antiguos, desde los profetas. Venían oyendo acerca de Jesús, acerca de mi venida. Venían oyendo acerca de quién era yo, qué es lo que iba a padecer, quién iba a ser yo. ¿De dónde iba a salir? De los lomos de David. Venían oyendo acerca de mí. Así que eso mismo, ustedes van a ir enseñando, van a ir dirigiendo al pueblo. Entonces, esas palabras, hermana Angelita, esas palabras que estaban ahí, que Jesús estaba diciendo, que así como el Padre, lo que yo he hablado porque el Padre así me dijo que lo dijera. ¿Verdad que sí? Entonces, miremos aquí en el capítulo 10, donde abrimos ahora el estudio. Vamos a regresar aquí. Y quiero ver esto acá, el versículo 19 y 20. 10, 19 y 20. Y dice así. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. O sea, está remarcando. Exactamente. El espíritu que de vuestro Padre, ese hablará. ¿Ya? Lo mismo que estaba en Jesús. Sí, disculpe que te interrumpa, pastor, porque es muy importante cuando habla él y se incluye, porque dice en el versículo el espíritu de vuestro Padre. De vuestro, o sea, el de ustedes y el mío. Así es. Y nuestro Padre también. Habla en vosotros. Entonces, ese espíritu es lo que el mundo, los religiosos, los intérpretes, los teólogos han luchado por ahí de tratar de dar un evangelio diferente. No, o lo ponen como un misterio. Donde Jesús está hablando claro. Exactamente. Por eso te estoy diciendo, va a incluir todo eso. Entonces, nosotros nos venimos dando cuenta acá de que Jesús le está diciendo, porque vosotros no sois los que hablaréis, que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Amén. Ese Espíritu, ¿cuándo lo recibieron ellos? Porque Jesús anduvo y les enseñó y los discipuló, pero ellos todavía no entendían muchas cosas. Todavía ellos no habían llegado a esa madurez, pero les digo, quedaos hasta en el aposento alto hasta que seáis investidos del Espíritu de Dios. Se le está poniendo un panorama bien claro de todo lo que iban a sufrirlo, de todo lo que van a pasar, porque también miramos el versículo 21, hermano, donde dice, el hermano entregará a muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¿Sí? Entonces va a ser una tribulación terrible. Tremenda. Lo que vamos a pasar. Y ese es el punto que queremos abordar aquí también nosotros, ¿verdad? Que muchas personas pues vienen al evangelio porque tienen miedo. Tienen miedo, pero no a Dios, sino de no ir al infierno. ¿Ya? Tienen miedo. Y aquí Jesús los está capacitando a ellos, como estamos diciendo, ¿verdad? Los está capacitando y le está diciendo, van a sufrir persecución, muerte si es posible, pero no se preocupen, gozaos por eso. Y miramos ahorita, como leímos ahí en Hechos capítulo 5, creo que fue, que miramos 41, donde ellos salieron gozosos. Después de se acordaron de estas instrucciones, que Jesús le dijo, gozaos cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Entonces, hasta dónde llegaba la obediencia y la sujeción de los apóstoles a las enseñanzas del maestro, y hoy en día qué fácil nosotros desviarnos, ¿verdad? Qué fácil de desviarnos. Entonces nosotros estamos viendo aquí, esto de acá, es de que la gente tiene miedo por ir al infierno. O también, pastor, tienen miedo de que, bueno, si yo busco al Señor después, aquel amigo ya no me va a hablar.
o mi mamá acá porque permanece o está en una religión y después si eso me va a rechazar. Exactamente, hermano. Si hermana Angelita, eso es lo que pasa. Es que la gente, eso no solamente pasa hoy, eso pasó en los tiempos de Jesús, que mucha gente lo seguía, fariseos, lo seguían de larguito, porque tenían miedo de ser expulsados de las sinagogas. Pero el versículo 22, pastor, dice, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Exactamente. Dice que vamos a ser aborrecidos de todo por causa del nombre de Jesús. Exactamente. Entonces, ya estamos preparados para eso. Amén. Para la muerte, hermano, nos va a llegar. Querramos o no querramos, nos va a llegar. Si somos creyentes, vamos a morir. Y si no somos creyentes, también vamos a morir. La esperanza está en haber creído en la palabra de Dios, haberla puesto por obra, haber sido un creyente verdaderamente. Entonces, si muere, usted no se preocupe. Dios lo levantará, así como levantó a Jesús de los muertos. Porque escrito está, no precederemos a los que durmieron antes de nosotros. Amén. Amén. Así es de que no se preocupe de ir, ni tenga miedo, ni venga al evangelio porque va a ir al infierno. Simplemente venga porque usted ha creído al anuncio del evangelio del reino que vendrá, que ahora está entre nosotros porque está la palabra, está el evangelio, es el anuncio que estamos haciendo. Pero Cristo volverá para instalar su reino aquí en la tierra y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que no se preocupe por eso. Hay una promesa grandísima y cuando somos creyentes estamos hablando en el todo en el sentido de la palabra. Creemos que eso va a pasar. Algo que también Jesús, hermano, le advirtió a sus discípulos, que está en el versículo 23 del mismo lectura que vamos llevando acá de Mateo 10:23, cuando le dice, cuando os persigan en esta ciudad, eso fue directamente para los apóstoles, en ese momento le estaba enseñando, porque le dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid de la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Ahí se estaba refiriendo cuando él iba a morir, porque estaba ya anunciando prácticamente su muerte, e iba a resucitar. Claro que y sí. Resucitaría, porque habla de que no iban a recorrer todo Israel hasta que viniera él. No se refiere a los últimos tiempos. Perfecto. Eso es un buen punto, porque nosotros, claro que la escritura lo está diciendo acá, y dice, no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y que exactamente cuando María... Hablaba de la primera resurrección. Sí, o sea, la resurrección de Jesús. Cuando María fue al sepulcro a ver a Jesús, María Magdalena, ¿no? A ver a Jesús, a ver si estaba el cuerpo ahí, y su madre, ella vieron y cuando Jesús se les apareció a ella, le dijo, María lo quiso tocar, y le dijo, no me toques, mujer, porque aún no subo al Padre. Él se tenía que presentar limpio. Ya tocado por una persona, un humano, otra vez, ya con un cuerpo glorificado, ¿verdad? Él, y ya tocado, entonces no, porque aún no subo al Padre. Entonces Jesús subió. Y antes de que ellos terminaran de recorrer las ciudades de Jerusalén, él volvió y anduvo 40 días y 40 noches, comió y bebió, y todavía le encargó el evangelio del reino. Así es, amén. ¿Ya? Entonces, de esa venida, pero cuando nosotros hablamos de la venida del reino, es cuando Jesucristo viene a instalar su reino aquí en la tierra. Hermano, es aquí en la tierra. No crea que es en el cielo, es aquí en la tierra, según Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Eso después. Claro, ¿ya? Otro tema bastante, pues, está escrito todo, hermano, lo que se le está dando aquí es palabra, es realmente vida, porque la palabra de Dios es vida. Así es que, continuando con el capítulo, ya nos faltan nada más 2 versículos para terminar la lectura que llevamos y hacer hincapié en ello. Entonces, el versículo 24, capítulo 10, 24 y 25 de Mateo dice así: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor.
Si el padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Bendito sea Dios. Bendito 24, pastor, ¿qué dice? Ay, hermana. El discípulo no es más que su señor. Que su maestro. Que su maestra, perdón. Ni el siervo más que su señor. ¿Cuántos venimos ahora de abusivo, verdad? Ordenando y al maestro que haga tales cosas. O sea, nosotros no somos más que Jesucristo. No, ni Jesucristo mismo lo dijo que él no es más que el Padre. No es más que su Señor. Sí. Jesús lo está diciendo. Amén. Así es de que gloria a Dios, porque también está haciendo un hincapié ahí Jesús, como aclarando bien el punto, aclarando bien esta situación. Dice, no, ustedes no van a ser más que yo, ni yo voy a ser más que mi Padre. Así es. Aquí cada quien ocupa el lugar o la posición que el Padre a cada uno nos ha dado. Que seamos como el maestro. Ahora, cuando habla aquí, ser como el maestro. Bástale ser como el maestro, imagínense. Bástale ser como él. Y yo como mi padre. Exactamente, pero ¿qué incluye eso? No solamente porque hoy me convertí, yo ya soy como Jesús. Tengo que ver un periodo de sujeción, obediencia, ¿ya? Santificación, santidad, ¿ya me entiendes? Entonces, a eso nos llama, a eso nos llama él, tenemos que ser como él. ¿Y fueron los apóstoles como él? Sí. ¿Por qué? Decimos sí con toda seguridad, porque ningún hombre, dijo un fariseo, ningún hombre puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Amén, amén. Algo muy importante, pastor, cuando dice acá, si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a lo de su casa. Eso lo estudiamos no hace mucho, ¿no? Sí, cuando directamente le decían los fariseos a Jesús, por Belcebú, echa fuera a los demonios. Entonces ahí estaban llamando al padre de familia. Ahí Jesús no se está llamando él padre, sino que les está haciendo un recuento o les está recordando cuando a él le llamaron los fariseos que por el príncipe de Belcebú echaba fuera a los demonios. Entonces, si al padre de familia, si a nuestro padre, y si le llamaron Belcebú, ¿qué va a ser? ¿Cuánto más a los de su casa? Por eso que dio la enseñanza de Jesús, eso, mire que de toda manera Jesús se aprovechaba para dar una enseñanza, ¿verdad? De los ataques que recibía, él daba una enseñanza. Y él dijo que un reino dividido no puede permanecer. Si Belcebú echa fuera al diablo, pues el reino está dividido, no puede permanecer, ¿verdad? Pero él demostraba lo contrario. Pero lo que pasa es que, hermana, es de que a veces hay mucha ceguera espiritual dentro del pueblo de Dios, porque hemos fallado, los ministros hemos fallado en enseñar esta escritura tal y como están, ¿verdad? Tal y como están, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que ver esto y compartir. Y ese es el interés de nosotros, ¿verdad? De compartir este evangelio para que nuestros ojos sean abiertos y no creamos en algo que solamente porque lo dijo el pastor o el anciano de la iglesia, ¿me entiende? No vamos a hacer nosotros ese tipo a tomar esa cosa como que es de Dios. No, miremos, escuche. Este es un consejo que voy a hablar, tal vez puede ser, no, está dentro del tema, pero de lo que estamos hablando, pero escuche una cosa acá. En Deuteronomio 18:15 dice la Biblia que Moisés le dijo al pueblo de Israel que iba a levantar a un profeta y que Dios, como vosotros, de entre los hijos de Israel. Y después habla Dios más adelantito, sigue leyendo al 19 y va a ver que va a decir ahí que Dios, yo pondré mi palabra en su boca. Pastor, la misma enseñanza que el maestro dio a los discípulos. Exactamente, ahí voy. Ese es mi punto. Entonces, lo que nosotros tenemos acá en la Biblia, acá, a lo que le llamamos palabra de Dios, yo siempre me enfoco y me amparo a lo que el maestro dijo. A lo que el maestro dijo, porque esa es la palabra inspirada. ¿Ya? Lo que el maestro dijo. Y si esa palabra que él habló es inspirada y es el Espíritu de Dios que puso Dios en Jesús, entonces nosotros
la recibimos. Esa palabra nos redarguye cuando pecamos. No hay necesidad que un hermano venga y te diga pecaste. Esa palabra te acusa. Pecaste. ¿Qué tienes que hacer, hermano? No oyeron del diácono, no oyeron de los ancianos, no oyeron del pastor. Dobla tus rodillas en tu cama, pídele perdón a Dios, porque Él mismo es el que te está corrigiendo. Amén. Gloria al Señor, gloria a Dios, hermanos, por la palabra, gloria al Señor, porque creemos que el Espíritu Santo, hermano, está acá en medio nuestro y Él nos está guiando. Por eso no tenemos el menor temor, porque es el Espíritu Santo el que está guiando nuestras vidas. Así es que toda la gloria y la honra sea para el Señor. Gracias, pastor, por la enseñanza. Así que vamos a cerrar en este momento con una oración. Bendiciones a cualquier parte, en cualquier parte del mundo que nos estén escuchando, en cualquier rincón del mundo, hermano, hay esperanza, hay salvación en Cristo Jesús. Sean todos bendecidos. Amén. Muchísimas gracias, hermano, por su atención, por el momento, Señor, de que han prestado para oír nosotros. Así es a oírnos a nosotros. Así es de que el evangelio será predicado. Les invitamos para la próxima reunión, siempre quedamos abiertos. Usted ya puede darle un seguir a la página, un like a la página y se puede adherir y usted puede entrar directamente ahí con ese link que usted ha entrado. Y si usted puede compartirlo, compártalo con los demás también para que seamos despedidos. Así que te damos gracias, Señor, una vez más por este momento que nos has permitido, Señor, de concluir este estudio, Señor, para que tú, Señor, abras los ojos de nuestro entendimiento, para que tu palabra, Señor, ilumine el camino equivocado, Señor, que hemos caminado y podamos retroceder, volvernos hacia atrás y mirar a dónde nos perdimos, Señor, y poder retomar, Señor, ese camino correcto, Padre de la gloria. Te pido, Señor, que tú unjas a mi hermano, que tú proveas a mi hermano, que tú sanes a mi hermano, si es tu voluntad, Señor. No te impongo nada, Señor. Yo solamente pido en mis oraciones por la salud, por la economía de sus casas, Señor, que puedan llevar el sustento a sus casas. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, Señor, yo te lo pido. Amén. Amén. Gloria al Señor. Sean todos entonces bendecidos.